Bien, muchísimas gracias. Gracias a quienes están aquí presentes. Este es un momento muy importante. Se terminó el proceso de redacción del documento de Estatuto General por parte de la Asamblea Universitaria, asamblea que fue creada por resolución 01 del 2020 a raíz de un proceso que duró bastante, bueno, un tiempo largo, varios años, y que implicó varios paros y una mesa de diálogo en el 2019 y que concluye en estos momentos, en esta etapa del proceso, con el documento del Estatuto General de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Perdón un momentico. Entonces, en el día de hoy lo que vamos a hacer justamente es presentar el documento de Estatuto General de Asamblea Universitaria derivado del proceso del devenir que viene desde la constituyente, anteriormente por la consultiva, y que finaliza en esta última asamblea universitaria que da lugar al documento Estatuto General para una reforma de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que en estos momentos ya está entregada ante el Consejo Superior. La necesidad fundamental por la cual es importante empezar hoy con estos procesos de sensibilización, de socialización y casi que podríamos llamar de pedagogía es precisamente que la comunidad esté atenta, esté incluso alerta del seguimiento de este documento Estatuto General de la Asamblea de la Universidad Distrital. ¿Por qué? Porque la asamblea que era conformada por 100 asambleístas de todos los estamentos realizó varias sesiones, un trabajo muy fuerte, muy profundo, días, horas, semanas, fines de semana, desde la mañana hasta la noche, para trabajar y completar este estatuto que en estos momentos queda en manos también del Consejo Superior, pero que fundamentalmente queda en la casi que vigilancia, podríamos decir, de la comunidad para su cumplimiento y para su aplicación. En esencia, la asamblea, la metodología que manejó fue trabajar por mesas temáticas. Estas mesas se dividían en los diferentes bloques del estatuto. Los insumos fundamentales para el nuevo estatuto universitario fueron el estatuto emitido en el 2017, que venía de un estatuto del 2015 conformado por la constituyente y que en el 2017 se configura ya en una articulación entre una comisión de la constituyente y una comisión del Consejo Superior, hasta ese momento supuestamente con todas las viabilidades jurídicas, financieras y demás. Y ese fue un insumo fundamental. El segundo documento como insumo fue el documento emitido por una comisión accidental del Consejo Superior, que no tuvo participación digamos, de la constituyente, ni siquiera de la comunidad. Pero estos dos documentos, 2017 y 2018, fueron los insumos para que la Asamblea Universitaria trabajara y desarrollara este estatuto que estamos presentando y que ya se entregó al Consejo Superior en el día de ayer. Y en ese sentido es una construcción que implica una relación de elementos y de unos cambios de estructura que son fundamentales, que son de fondo, que son muy importantes y que por eso necesitamos que la comunidad entienda y conozca y, digamos, se sensibilice y, por supuesto, la idea es también tener un diálogo. Hoy no alcanzamos a profundizar en todo, la propuesta es que hoy presentemos fundamentalmente las bases, como que hagamos un poco la parte primero de pedagogía, un poco la parte de comunicar y explicar la estructura y demás elementos, para posteriormente hacer otros espacios desde diferentes facultades, también a nivel transversal, en términos de universidad, para ir desarrollando y profundizando, porque lo importante es que la comunidad apropie, se sensibilice y también pues, se identifique con este documento y entienda un poco cómo es ese ejercicio y cómo va a funcionar. En primera instancia, nosotros tenemos unos capítulos que se dividió
se dividieron en 4 títulos. Esto fue lo que configuró las mesas temáticas y el desarrollo del estatuto. El nuevo estatuto tiene entonces los siguientes capítulos. El capítulo 1, 2 y 3 le perteneció a la mesa número 1, llamada Naturaleza, Principios y Comunidad Universitaria, mesa de la que yo hice parte y de la que hoy comentaré una base. El título número 2, Gobierno y Participación Democrática, que trabajó toda la parte como tal de la estructura de gobierno, cómo es la participación democrática y demás. Y que fue la mesa número 2. La mesa número 3, respondiendo a los capítulos 1, 2 y 3, en tanto organización académica, administrativa y bienestar. Aunque, perdón, acá José bueno, realmente bienestar lo trabajó la mesa número 4. La mesa número 3 trabajó más la parte académico. Y entonces, estos 4 bloques son fundamentales para entender los títulos del documento y los capítulos. Llega incluso el documento que ya presentamos a contener unas disposiciones generales, quiere decir, las disposiciones que ya van a definir a largo plazo la manera en que se aterrizan los elementos del estatuto. Unas transitorias quiere decir cómo hacemos a partir de una metodología y unas aplicaciones, cómo hacemos para transitar en algunas estructuras de lo actual a lo que va a ser a partir de que el estatuto ya se aplique. Y por supuesto, un régimen de transición. Estos son como los bloques fundamentales y los apartes que tiene el documento de estatuto, que tendrá que ser ya circulado a toda la comunidad. En ese sentido, entonces, en el primer componente que quiero explicar, voy a ratificar algunos elementos. En el primer componente, que tiene que ver con principios, naturaleza y llega hasta comunidad universitaria. En este primer bloque tenemos entonces unas cosas fundamentales, unos elementos que nosotros como mesa 1 retomamos y que ya están en el estatuto. Primero, retomar la concepción del buen vivir, en tanto que esta concepción había sido planteada desde el 2015 y se fue diluyendo. Se retoma en estos momentos como una base fundamental, como algo transversal, como algo esencial digamos, que hace, que configura prácticamente la naturaleza sobre la cual se van a inscribir los principios y, digamos, las formas de participación incluso de la nueva universidad. El buen vivir, entonces, lo entendemos como una relación equilibrada entre ser, entorno, sociedad, naturaleza, partiendo de antecedentes que revisamos, tales como la Constitución boliviana y ecuatoriana y ejemplos de buen vivir establecidos incluso como política en los pueblos primigenios ancestrales de Colombia. El buen vivir, entonces, planteamos que no es lo mismo que el bienestar. El bienestar debe garantizar el buen vivir. Una de las cosas, entonces, que es importante profundizar y estudiar por parte de la comunidad para que apliquen en su práctica, en sus proyectos y demás, y en la misma manera en que asumiremos la universidad, es la concepción del buen vivir. Está en el documento se les enviará. La idea de hoy no es como detallar el documento, sino más bien plantear cuáles son los bloques fundamentales. Entre estas interacciones fundamentales, nosotros como mesa también nos ocupamos de plantear las funciones universitarias, que están atravesadas y están articuladas entre formación docencia, extensión, proyección social, ya no va a ser solo extensión, sino proyección social, y, muy importante, investigación, creación. Una cosa muy importante, entonces, como segundo elemento, primero el buen vivir, segundo elemento, esto no es un orden específico, es solamente contar qué es lo que se va integrando, pero un elemento fundamental de este estatuto es que se integra la concepción de la creación y de manera transversal, no solamente desde la Facultad de Artes, sino como algo transversal. En esta relación de investigación y creación es muy importante entonces entender que
vamos a tener instancias, por ejemplo, vicerrectoría de investigación-creación. Y que en estos momentos, gracias a esta base, a esta casa que están viendo acá, que esta es la estructura fundamental. Recordemos que la primera parte, el primer título son los cimientos, las bases y lo que es el diseño arquitectónico de la universidad en tanto casa. Y es muy importante porque a partir de esta base también esto se conecta con la relación con la rectoría. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el nuevo estatuto, desde que se aplique, podrá ser rector una persona que demuestre productos no solamente en investigación, sino también en creación y en investigación-creación. O sea, la investigación-creación y la creación van a ser ejes fundamentales en tanto que ya se establecen como funciones universitarias. La comunidad universitaria está conformada entonces por docentes que en la propuesta que hacemos en el estatuto, cosa muy importante para explicar hoy, se estructura y se caracteriza ya ajustado a la Constitución, a la ley, y a las necesidades propias en términos de equidad, se caracteriza lo que es, en este caso, la comunidad docente. ¿Eso qué significa? Significa que decimos en el nuevo estatuto que desde que se aplique el estatuto en lo adelante, los docentes, la comunidad docente, el estamento docente, vinculado será docente de carrera, dividido en cátedra, medio tiempo y tiempo completo. De manera excepcional, excepcional significa que es para reemplazo de algunas actividades, para reemplazo de un periodo máximo de un año, tal como lo dice la ley, la universidad podrá vincular docentes ocasionales, de manera excepcional por el periodo de un año. Si ese tiempo del año se amplía en tanto que se demuestra que esa función que se entró a cubrir por un año es más importante o tiene una continuidad que supera el año, entonces hay que llegar a un proceso de formalización a la carrera. Se acaban las vinculaciones ocasionales de 5, 10, 15 años. Esa figura se acaba y se clarifica. Y también se abre, por supuesto se regula, porque no estaba claramente regulado, la vinculación de maestro experto y la vinculación muy importante de honorarios, también como figura excepcional, excepcional. Y todos los docentes serán de carrera. En el momento en que se aplique el estatuto, docentes que estuvieran ya por un periodo de 3 años, a partir de 3 años en adelante, como vinculación ocasional, al momento de aplicarse el estatuto quedan protegidas sus vinculaciones. No se desvincularán y tendrán periodos de 11.5 meses con estabilidad laboral y entran a un proceso de formalización docente en una promoción interna de vinculación ocasional. Y se asegura o se decreta en el estatuto que en un periodo máximo de 5 años, la rectoría debe haber equilibrado el porcentaje desequilibrado entre docentes de vinculación ocasional y docentes de carrera, no de planta, sino de carrera. Esa es la regulación, es un logro muy importante y en ese sentido, pues, es importante el seguimiento que le hagamos para que esto que está en lo general y en los transitorios ya está la caracterización de cómo se hace esta transición, esta formalización docente, se le haga seguimiento. Se caracteriza también, nosotros caracterizamos también este documento en nuestra mesa, la parte de estudiantado, fortaleciendo todo lo que tiene que ver, que además es otro punto que entra y que nosotros ya pusimos en los cimientos de los principios, y esto es lo que tiene que ver con derecho, equidad de género, igualdad, reconocimiento y demás. También, por supuesto, articulado al estamento estudiantil, el cual también va a tener más fortalecida la posibilidad de flexibilidad y movilidad académica y de gestión, o sea, lo que tiene que ver con doble titulación interna y externa y movilidades internas y externas. En el caso de los egresados, que también hacen parte de la comunidad universitaria, ahorita vamos a ver brevemente, antes de terminar, yo voy a mostrar solamente las caracterizaciones como muy puntuales. En el caso de los egresados, tenemos entonces que hay una cantidad de figuras que van a permitir una articulación más
positiva de los egresados hacia la universidad, en tanto claustro de egresados, consejo de egresados y demás. Y ahí en la caracterización entonces planteamos en la generalidad lo que serían las naturalezas de cada instancia que hace parte de la comunidad universitaria. Por supuesto, también está la parte del personal administrativo. En el caso del personal administrativo, tenemos un problema muy serio parecido al de docentes ocasionales. Este problema consiste en que tenemos personal administrativo provisional que ya lleva un tiempo bastante largo, más allá de lo que sería provisional. También entrarían de manera análoga a lo que pasaría con los docentes y las docentes ocasionales, entrarían a un proceso de formalización. Y se regula también en este caso la provisionalidad de la parte de trabajadores y personal administrativo en varias instancias, en departamentos, en instancias ya sea de funciones puramente administrativas, como por ejemplo de comunicación, producción y demás. Entonces, aquí también hay una necesidad de regulación para evitar esta provisionalidad que implica una precariedad en la labor. Los objetivos fundamentales están planteados acá. Nosotros hay otro punto fundamental. Entonces ya vinculamos el buen vivir, todo lo que tiene que ver con equidad de género, porque hay que decir que esta mesa trabaja en diálogo con el Comité de Género y Derechos Humanos. Entonces todo el tema de equidad de género, disidencias sexuales, diversidad sexual, todo el tema de diferentes poblaciones, el tema de discapacidad que ha sido prácticamente olvidado en nuestra universidad, empezando por la facultad que no tiene acceso para personas discapacitadas, enfermedades huérfanas y todo lo que tiene que ver con incluso cuidadores y cuidadoras. Eso entra incluso en el buen vivir. Pero entra también el tema ambiental, que había sido un tema importante en la constituyente de 2015 y también empezó a diluirse. Tenemos un principio de protección a lo ambiental puntualmente hablando. Y por eso aparecen los objetivos. Ahora, lo ambiental aquí se reconoce como algo transversal, como algo que no va a ser, aunque tiene mucho que ver con una facultad, es transversal a nivel interno y a nivel externo. Aquí están los objetivos fundamentales: formar seres humanos, generar saber y conocimiento, reconocer problemáticas ambientales, proponer participación, políticas y mecanismos, participar en la construcción. Estos están más desarrollados en el documento, por supuesto, que están muy sintetizados, pero es para entender un poco el esquema. Estos objetivos son, lógicamente, una de las plataformas fundamentales que sustentan, como ven acá en el diseño, la comunidad y las funciones. La idea de este estatuto, y lo comentarán los colegas de los otros espacios, es que haya una transversalidad y una articulación, un tejido casi que interrelacional y no fragmentario de la universidad, ¿sí? Hay un elemento que aparece importante, es el elemento de la innovación, pero como un aspecto que se conjuga al tiempo que no violenta la creación. Y hay una parte importante que tiene que ver con el emprendimiento. Ahora bien, en ese sentido tenemos también cosas que en el documento aparece y que en pocas veces aparece en un estatuto, aunque esto venía del 2015, de hecho, y es unos principios epistemológicos. Quiere decir que para poder como docentes, como comunidad universitaria en general, trabajadores, estudiantes, trabajadoras y demás, toda la comunidad, para poder asumir, pienso yo, coherentemente y de manera efectiva el nuevo estatuto, es importante entender que este estatuto no solamente es un estatuto pragmático, o sea, de elementos de aplicación concreta, sino que es un estatuto que implica unos principios epistemológicos, de conocimiento, de pensamiento, de perspectiva de mundo. Por ejemplo, el buen vivir es una filosofía prácticamente. Entonces, es importante que leamos y revisemos estos principios porque serían aplicados en todos los ámbitos, académicos y no académicos, pero empezando por las mismas clases. En este sentido, entonces, tenemos unos principios epistemológicos que también están en el documento planteados. Es muy interesante porque hay una epistemia de la universidad que implica conocimientos diversos, interdependencia, construcción y circulación, diálogo de saberes y asegurar la equidad, que es algo muy importante. En cuanto a los principios, entonces planteamos los siguientes principios. Realmente, ahora que lo pienso, creo que hoy no leemos documentos, sino que con esto está muy chévere y podemos comentar porque igual uno ya se lo sabe de memoria. Entonces, ya con la presentación de hoy propongo yo, mesas de trabajo más profundas
con cada aspecto para apropiarnos bien y ver cómo lo vamos a aplicar, porque yo sé que un poco el trauma que puede haber es, ¿qué hacemos ahora? ¿Cambiamos como universidad? ¿Y cómo cambiamos? ¿Y qué tenemos que hacer los que quizás no entendemos bien la estructura? ¿Cómo nos adaptamos a ella? Es importante hacer mesas para profundizar. Pero sobre todo, insisto, esto tiene como objetivo que la comunidad conozca las ventajas del estatuto y le hagamos seguimiento y casi que, si se quiere, estemos en alerta con el Consejo Superior. Los principios, entonces, tenemos el siguiente: transparencia y compromiso ético. En ese principio se incluyó la equidad en términos de participación en la investigación, en la producción de conocimientos, en todo lo que es la transparencia universitaria y de hecho se aplicó en los demás principios para toda la comunidad docente en este caso, sin importar independientemente del tipo de vinculación. De hecho, les anuncio algo en coherencia con los principios y con lo que estoy hablando de la base, y es que en estos momentos los docentes ocasionales, bueno, cuando se aplique el estatuto, podrán llegar a ser decanos o decanas. Entonces, hay una posibilidad de participación muy amplia que se garantiza desde los principios. El compromiso ético y la transparencia también va a implicar que la universidad tendrá que hacer transparentes sus procesos. Quiere decir que todas las instancias estarán en constitución colectiva y no podrá suceder que una instancia de gobierno, aunque ahora hablamos de cogobierno, este estatuto va a proponer cogobierno, pero digamos de gobierno, no podrá emitir, no podrá dar resultados ni llevar a cabo procesos que no sean transparentes ante la comunidad. Tiene que haber transparencia y esto va en contra de la corrupción. Equidad en la diferencia. También implicamos aquí las comunidades y las poblaciones de disidencia sexual, de diversidad de género, el tema de mujer, está ya explícitamente dicho en los principios, sobre todo de equidad en la diferencia. La equidad dentro de la misma población universitaria entre tipos de vinculación y tipos de rol en la misma universidad. Pluralidad y diversidad de saberes. Esto es muy importante porque va a implicar que necesitamos ratificar en todos los espacios, incluyendo los posgrados, los saberes contemporáneos, modernos, ancestrales, académicos, estructurados en títulos. Toda esta cantidad de saberes posibles debe ser parte de la universidad y no serían excluidos en virtud de una pluralidad y diversidad. Y también implica la participación en la investigación de todas las instancias y derecho a participar en la investigación, incluso docentes ocasionales, así sean de cátedra. Defensa y constitución de lo público tiene un punto importante. Aquí lo público es una plataforma fundamental en el documento que ya leerán después con calma del estatuto y del primer título que implica todo esto. Es muy importante, ¿por qué? Porque lo público lo vamos a entender no solamente como el tema que, digamos, el Estado subvenciona lo público, sino lo público como algo que implica una relación interna y externa y una relación con lo social. Y una cosa muy importante, lo público, desde la etimología de aquello que se publica, que se hace público, quiere decir que en virtud de lo público la universidad tendrá que hacer todos sus procesos públicos, transparentes también por el otro principio, y publicarlos. Protección y cuidado del ambiente, decidimos que conceptualmente no hablamos de medio ambiente, sino de ambiente, y es muy importante porque lo transversamos con el buen vivir, y es muy importante porque en estos momentos la universidad tiene unos problemas muy serios con respecto a esa relación con el ambiente. Por ejemplo, en algunas facultades que de hecho el ambiente no es sano ni para quienes habitan en la facultad. Este principio de actualización tiene que ver con algo muy importante, y es que nosotros teníamos, y salió del 2018, un principio que era el principio de transformación digital, que nos parecía que no era un principio, pero que sí hacía falta uno que obligara, implicara como principio filosófico de pensamiento que la universidad se piensa como un ente que se actualiza constantemente, pero en varias instancias. Se actualiza socialmente, políticamente, culturalmente, tecnológicamente. Quiere decir que vive en virtud de la contemporaneidad del tiempo que le toca vivir. El momento que vive. ¿Por qué es importante esto? Porque en estos momentos justamente tenemos una crisis con respecto al contexto social y político y tiene que haber un paro porque la universidad se mantiene desactualizada como estructura incluso con respecto a los sucesos, a lo que ocurre social y políticamente en el contexto. Entonces esta universidad tendría que actualizarse constantemente
y no quedarse desfasada. Autonomía y libertad de cátedra y aprendizaje es fundamental. Y aquí hay una corrección, maestro José Novoa, que el título, el nombre realmente al principio es Un momento, por favor, creo que se nos cayó la conexión con el maestro Adrián. Un momento, por favor. hablamos de no libertad, sino libertades en plural, que eso es muy importante. El conocimiento como bien común, lógicamente. La democracia participativa, representativa y consultiva. Otro aspecto que tomamos y que se inaugura en este estatuto y que se toma de la constituyente es lo que se llama democracia consultiva. Quiere decir, no solamente la democracia de participar o de estar representados o representadas, sino de que hay una consulta constante hacia la comunidad, la democracia del diálogo y de la consulta. Eso viene de la consultiva justamente y se introduce en este principio, en esta base del estatuto. Igualdad de oportunidades y reconocimiento de la idoneidad y pertinencia de saberes y conocimientos. Este es muy importante. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque sustituye el de democracia que traía el documento del 2018, incluso el del 2017, porque la meritocracia, tal como está planteada, es un juego de jerarquías unilaterales que va a definir quién es mejor y quién no, sobre la base de unos méritos que están estandarizados, generalmente unos títulos, y que limitan lo que es el conocimiento diverso en la universidad. Por tanto, el principio de igualdad de oportunidades y reconocimiento de saberes y de idoneidad en la pertinencia de saberes significa que será según la pertinencia del saber, el reconocimiento y la participación en un espacio. O sea, cada espacio va a determinar. Por tanto, vamos a tener la posibilidad de tener talleristas, maestros, maestras que tengan títulos como una posibilidad, pero también tendremos personas que traigan su saber en la experiencia y no necesariamente a través de un título.
esto es muy importante, amplía la idea de meritocracia, establece un filtro también para evitar clientelismos y corrupción y demás, pero diversifica la participación. Y este punto yo creo que va a ser conflictivo quizás ante el Consejo Superior, ojalá que no, pero hay que estar pendientes porque esto nos va a permitir que podamos, sabedores, sabedoras, etcétera, hacer parte del conocimiento de la universidad. ¿Sí? Bien, ahora bien, tenemos entonces, con esto ya voy a terminar, perdón. Bien, tenemos entonces las bases fundamentales, planteamos el carácter de la universidad, la formación integral, la transformación de la sociedad y la cultura, el objeto de la universidad como un proyecto sociocultural y ético, es muy importante, y la relación con las IES. Como se dan cuenta, yo lo hice de arriba hacia abajo, pero esto va de abajo hacia arriba, aunque al final es una construcción que requiere ser, y es importante, por supuesto que es así, integral. Entonces, para finalizar, porque viene el título 2, voy a plantear cambios fundamentales que tenemos, fundamentales. La caracterización de comunidad universitaria, incluyendo la formalización de docentes y el cambio del mal manejo al docente ocasional. Segundo, el buen vivir como una base fundamental que se había como que diluido, digámoslo así, y se retoma. El ambiente como una preocupación fundamental. Las relaciones de equidad que implica género, que implica sociedad, que implica poblaciones, que implica poblaciones vulneradas y el llamado a la no violencia y discriminación de poblaciones en ese sentido, digamos, interno. La creación como un elemento fundamental dentro de los aspectos básicos, transversales también, de lo que será la universidad. La relación, lógicamente, con las formas democráticas de participación, incluyendo la consultiva, y ese tejido democrático que va a permitir que las demás acciones rompan con la jerarquía, con la linealidad, e incluso que permitan en esa democracia algo que se aprobó en la Asamblea, y es la revocatoria de la rectoría y de ciertos mandatos. La revocatoria como figura también de participación y de reconfiguración de la universidad. Elementos ahí fundamentales que van a ser parte de un cambio que habría que apropiar. A partir de estas bases, me salté muchos detalles porque para eso lo importante es que lean ustedes el documento. Bien, otra cosa importante, la excelencia no se plantea como principio, se cambia y se pone como un propósito. ¿Sí? Meritocracia, insisto, se amplía y se sustituye prácticamente. ¿Sí? Y se diversifica el tema de participación y democracia como comunidad para todos sus estamentos y para todas las personas que hacen parte de la universidad.